Hoy veremos razones entre las medidas de los lados de los triángulos rectángulos. La trigonometría es una rama de las matemáticas que explora las relaciones que existen entre los ángulos y los lados de los triángulos. La trigonometría se utiliza en levantamientos topográficos, navegación e ingeniería. Los sistemas de posicionamiento global utilizan cálculos trigonométricos para determinar la posición del receptor. En esta lección estudiaremos el vocabulario matemático que se utiliza en trigonometría. Sabemos que un triángulo rectángulo tiene dos ángulos agudos y dos catetos. Para cada uno de los ángulos agudos, uno de los catetos es el lado opuesto y el otro es el adyacente. Los lados de un triángulo agudo, de un triángulo rectángulo, son su lado adyacente y la hipotenusa. Su lado opuesto está al otro lado del triángulo con respecto del ángulo. Desde la perspectiva del ángulo A, el lado BC es el lado opuesto y el lado AC es el lado adyacente. Desde la perspectiva del ángulo B, el lado AC es el lado opuesto y el lado BC es el lado adyacente. La trigonometría aborda las razones de los lados de los triángulos. En los ejemplos y ejercicios veremos las razones de las longitudes de los lados para ángulos seleccionados. En ambos casos veremos que el lado más largo siempre es la hipotenusa. En los ejercicios de práctica veremos que necesitamos calcular la razón para el triángulo rectángulo ilustrado y expresar cada razón como fracción y como decimal redondeando a 3 cifras decimales. Tenemos los catetos, pero nos falta la hipotenusa. Aquí nos falta la hipotenusa. Entonces, para encontrar la hipotenusa, nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Entonces, vamos a encontrar la hipotenusa, que es 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 4 y 1 es 5, y la tenemos como raíz de 5. Entonces, veamos nuestro primer ejercicio. Con respecto al ángulo A, calcular la razón de las longitudes. Aquí ponemos raíz de 5, que es nuestra hipotenusa. Lado opuesto, que es cateto opuesto, sobre cateto adyacente. Con respecto al ángulo A, cateto opuesto vale 1 y el cateto adyacente es 2. Por lo tanto, es un medio. Y poniéndolo como decimal nos da 0.5. Ahora, tenemos que el lado opuesto sobre la hipotenusa con respecto al ángulo A. Lado opuesto, que sería cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto sería 1 y la hipotenusa raíz de 5. Para nosotros eliminar la raíz, lo que hacemos es multiplicar por raíz de 5 sobre raíz de 5, lo cual nos da raíz de 5 sobre 5. Esto a su vez nos da 0.447. Ahora veamos el lado adyacente a la hipotenusa. Cateto
cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es 2 sobre hipotenusa raíz de 5. Igual, lo multiplicamos por raíz de 5 sobre raíz de 5, que nos da 2 raíz de 5 y así lo dejamos sobre 5. Y al hacer la división nos da 0.894 milésimas. Veamos el ejemplo que sigue, que dice ahora con respecto al ángulo B. También ponemos en la hipotenusa raíz de 5, es con respecto al ángulo B, el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto del ángulo B es 2, cateto adyacente es 1, es igual a 2. Y así lo dejamos. Ahora, en el inciso B, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto 2 sobre hipotenusa raíz de 5. Igual vamos a quitar raíz de 5 en el denominador, así que multiplicamos por raíz de 5 sobre raíz de 5, me da 2 raíz de 5 sobre 5, que es lo mismo que 894 milésimas. Ahora veamos el lado adyacente o cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Pero también con respecto al ángulo B. Cateto adyacente es 1, la hipotenusa raíz de 5. Y lo multiplicamos por raíz de 5 sobre raíz de 5, porque en el denominador nunca dejamos un radical, así que nos queda raíz de 5 sobre 5, lo cual nos viene a dar 447 milésimas. Y eso es todo.